Noches, estimada Magíster. Somos el grupo número 7 y nosotros vamos a hablar acerca del tema religiosidad en Grecia y Roma. Los diferentes compañeros que integramos el grupo es la compañera Mónica Guayasamín, Sergio Hernández, Leila Rey y Pablo y Alvarado. A continuación viene mi compañera Leila. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora Natalie. Mi tema de exposición es la muerte en el mundo clásico. Bueno, como pregunta principal, he querido ponerle cómo se concibe la muerte en el mundo clásico. Bueno, la muerte en el mundo clásico no fue, al parecer, un objeto de gran preocupación en el mundo griego. Mientras los asuntos de esta fuesen desenvolviéndose de una manera eh, aceptable, en el mundo de los muertos era un lugar sombrío y tenebroso a donde nadie deseaba ir. Sin embargo, no era el anhelo de los griegos ser inmortales. Eh, no siendo solamente pitagóricos, perdón, sino también otros filósofos, los que asociaban lo infinito y lo que carecía de los límites con la idea del mal. El gusto general se inclinaba más bien por otras cosas finitas y bien proporcionadas y por tanto en el caso de la vida humana, por aquella plenitud que pudiese lograrse viviendo hasta una edad avanzada con el disfrute de una posición holgada, dejando descendencia, muriéndose rodeado de prestigio. Bueno, para los griegos se consideraba que ellos no le daban mucha importancia a la muerte. Ellos consideraban que ya habían vivido lo suficiente y que dejaban un prestigio sumamente importante a su descendencia. Compañero, por favor, la otra diapositiva. ¿Qué sucede en el fondo cuando un ser humano muere? Bueno, para Epicuro la muerte no era más que la separación de los átomos materiales de los que estamos hechos y que por eso no era nada. Él aconsejaba a uno de los discípulos que se llamaba eh, Meneceo y le decía la siguiente frase, le decía, la muerte no va nada con nosotros justamente porque cuando existimos, nosotros la muerte no está presente y cuando la muerte está presente, entonces nosotros no existimos. Sin embargo, para el filósofo griego, la muerte estaba siempre ahí justamente de un modo significativo. Bueno, para Epicuro, simplemente para él la muerte no existía mientras ellos estaban vivos y cuando la muerte llegaba, simplemente ellos ya no existían. La siguiente diapositiva, compañero, por favor. Otro de los temas que me tocó hablar también es las divinidades de la muerte. Bueno, en el mundo griego, Hades, Plutón y Persón percibían insatisfactoriamente el mundo tenebroso de las sombras en la antigua Grecia. Eran consideradas poblaciones de pálidos fantasmas, almas sin memoria despojadas de sentido. El aspecto de Aquiles llegó a decirle a Ulises, que era uno de los discípulos, no intentes consolarme de la muerte noble Odiseo, preferiría estar sobre la tierra y servir en casa de un hombre pobre, aunque no tuviera gran hacienda, que ser soberano de todos los cadáveres, de los muertos, estancia tenebrosa y lúgubre. Las regiones infernales eran
eran en el mundo clásico el refugio de las almas que separadas de su cuerpo habían concluido su existencia terrenal. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el mundo clásico, el elemento fundamental que representaba la muerte era la mujer, o también era la propia parca. ¿Quién era la parca? Eran tres hermanas hilanderas que se personificaban en el nacimiento, la vida y sobre todo en la muerte. Escribían el destino de los hombres en un enorme muro de bronce y nadie podía borrar lo que ellas escribían. Eh, como les había mencionado al principio, la imagen de la muerte era femenina y asimismo habían vírgenes que anunciaban la muerte, como en el caso de Artemis, Artenea, Pandora y Esfinge, si no estoy mal. Esta idea era muy difundida entre los distintos pueblos de la tierra. Estaba ligada también a la particular fisiología femenina, que era interpretada como el signo de que la mujer era la frontera entre la naturaleza y el reino de las sombras. Se decía que era un mundo en el que existía siempre como mundo de los muertos o como mundo antes de la vida y después de la muerte. Entonces, en el mundo clásico, la representación como que más importante y como que se empeñó en ser como que el símbolo principal fue la mujer, disculpen. La mujer decidía el futuro de los hombres del mundo clásico. La siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, también tenemos a Hermes Nocturno, que también fue como uno de los principales ponentes de la muerte. Él representaba como que un mundo infernal cónico por su quehacer de Dios de los caminos. Es también el psicopompo. ¿Qué quiere decir el psicopompo? Era el conductor de las almas. Hermes llamaba a las almas de los pretendientes en el silenio. El silenio era su barca y tenía entre sus manos el hermoso conduceo de oro. El conduceo de oro era se podría decir la varita, la hacha que tenía entre las manos, eh, con lo que hechizaba a los hombres que quería y también los despertaba cuando ellos se durmiesen. Hermes los conducía por los sombríos senderos, también era considerado guía, mensajero y viajero. Los era tanto sobre la tierra, decían que él podía hacer eso sobre la tierra, también, también lo hacía entre los hombres y las tinieblas infernales. Eh, Él acompañaba a las almas en su viaje por el inframundo y también las traía de regreso a la tierra. Entonces era como que el representante más firme, aparte, como les comentaba en la anterior diapositiva, como las mujeres fueron como que los pioneros en las divinidades de la muerte, que fueron como que los representantes más arrasgados a esta, a esta, a esta época. Y bueno, a continuación, mi compañero Sergio les va a hablar un poco más sobre la muerte en el mundo clásico. Compañero Sergio, les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, compañera. En este momento, pues voy a hablar acerca del mundo de los muertos. El mundo de los muertos está considerado como un submundo
y a su vez lo denominaron el Tártaro o el reino de Hades. Según Homero, es un lugar bajo la tierra de una monótona oscuridad, lúgubre y triste. ¿Qué quiere decir lúgubre? Es decir, que en la parte oscura, más allá, estamos viendo hacia la muerte como tal. Entonces, es un principio las moradas infernales. Hades o Tártaro, como ya les había mencionado, estaban localizadas en el extremo del mundo, después del vasto océano. Es decir, en una de los grandes escritos, como es la Odisea, se narra el periplo de Ulises al mundo de las sombras y a su innovación a las almas de algunos muertos. Obviamente se menciona aquí en esta parte que tenían que cruzar el océano, sí, y planas riberas y un bosque de Persofón, sí, en el cual pues prácticamente encontraban también unos cañaverales y a su vez después del océano en aguas profundas tenían que dirigirse hacia una espaciosa morada de Ares, considerada así. Entonces, es decir, que nosotros teníamos que atravesar todo un océano de acuerdo a lo que nos presente el océano y al final vamos a encontrar, obviamente, el templo de Hades, ¿sí? Que se lo conocía pues como Tártaro. El mundo infernal comunica cómo el exterior, por medio de las cavernas profundas y tenebrosas, sí, es decir, que hay una visión muy interesante después de lo que les mencioné, sí, acerca del océano. Cambia esta visión y prácticamente se conducen en unas vías de acceso al mundo infernal, las cavernas profundas y tenebrosas, al igual que son considerados los ríos, que son regiones infernales, ¿no? Como en aquel tiempo se lo consideró Aqueronte como una corriente del dolor, al igual que a Cocosito como la corriente del lamento, eh, al igual que Leteo o Lete a la corriente del olvido, o a la Estiga a la corriente del odiado, ¿no? Prácticamente los antiguos nos ofrecen una descripción bastante exhaustiva del aspecto exterior de Hades. Sin embargo, la información sobre el interior siempre va a ser menos precisa. Por lo tanto, los griegos tenían la costumbre de poner una moneda en la boca del pariente difunto para pagar a Caronte. Caronte era un anciano y horrendo barquero con el fin de que le pagaban a esta persona, ¿para qué? Para que el alma pudiera cruzar al otro lado de la estiga. Acuérdense que la estigia es, es, es uno de los ríos denominados como el odiado, prácticamente. Entonces, después de atravesar esta alma, ¿sí? De atravesar la Estigia, llega a la puerta del Hades. En ella vamos a encontrar el Cancerbero. Prácticamente este Cancerbero es un perro monstruoso de 3 cabezas y un ladrillo y un ladrido de bronce, preparado para devorar a los intrusos vivientes o a las almas fugitivas. Es decir, aquí este animal empieza a comerse al alma, ¿sí? Y si es un alma fugitiva, pues obviamente va a tener su consecuencia. Y si no, pues prácticamente después de eso pasaría este filtro y llega el alma a comparecer ante un tribunal compuesto por Hades y 3 jueces. Estos 3 jueces fueron Minos, Aeco y Radamantis.
Sí, entonces prácticamente el alma llegaba ahí y ellos producían una sentencia. Esta sentencia que se le imponía, el alma era conducida hacia las praderas de Afodelos, o sea, si en el caso de que eran virtuosas, pero eran arrojadas al tártaro si eran malvadas, ¿sí? Entonces, ahí venían el tipo de sentencias que se aplicaban en estos, en este castillo del Hades, ¿no? Como un tipo de corte, se puede decir, ¿no? Entonces, en esa época, la mitología griega describía figuras arquetípicas que experimentaban un sufrimiento eterno de proporciones realmente heroicas por sus insolencias y ultrajes a las divinidades. Es decir, aquellos que habían insultado a Zeus eran confinados en el pozo sin fondo del Tártaro y padecían con otro tipo de tormentos. Entonces prácticamente vemos que el Tártaro era el infierno como tal, como vamos a ver a su margen izquierdo de la pantalla, tenemos pues el infierno, como están las manos, están las almas, ¿sí? Y todo totalmente ardiente. También vamos a hablar de la transmigración y a su vez de la inmortalidad. Aquí vamos a poder observar, ¿no? Dos imágenes donde se muestran prácticamente la transmigración, el proceso, cómo se lleva. ¿Sí? En la imagen del margen derecho, prácticamente en la mitad está dividido. Hacia el lado izquierdo está el mal y hacia el lado derecho está lo divino, direccionado hacia Dios. Obviamente, esta es otra forma de afrontar las incógnitas y disipar los temores acerca de la muerte que ha generado a lo largo de la historia y el desarrollo de diversas concepciones que tiene hacia el hombre. Si bien se ha variado mucho con el transcurso de los siglos y según las distintas culturas. Obviamente, siempre vamos a tener una ideología muy diversificada, debido a que cada cultura tiene su ideología propia en el tema de las transmigraciones. Entonces, por tanto, la doctrina de la transmigración se da a partir de las importantes filosofías religiosas que existen en el planeta, al igual que las creencias en la inmortalidad. Es decir, el deseo de continuar viviendo después de la muerte, de una segunda oportunidad. Es sin duda un anhelo humano que para un sector de la humanidad se satisface mediante la creencia de la transmigración. Es decir, vivir no solamente una vez, sino poseer un bagaje de experiencias de vidas anteriores y tener ante sí la posibilidad de posteriores existencias. ¿Sí? Y, yo tengo un caso muy específico que me gustaría contarles. Yo tuve un amigo que él conoció esta parte de la transmigración y cuando él contaba, pues contaba su historia, cómo la vivió. Entonces él cayó enfermo en el hospital, me acuerdo, y él cayó en terapia intensiva totalmente, ya lo iban a desahuciar, ¿no? Y él decía que escuchaba voces de enfermeras y todo, pero él ya se había ido del cuerpo. Él completamente el alma dejó su cuerpo. Entonces él cuenta el relato de la parte de la historia de los muertos como tal. Entonces, él cuenta a breves rasgos su historia, ¿no? Que nos menciona la parte del infierno y la parte de la divinidad. Y después, Dios le tomaba de sus manos y le dice, despierta. Y le envía hacia el alma, hacia su cuerpo. Entonces, prácticamente, comparando con la importancia de la transmigración, pues lo he relacionado con esto, ¿no? Que es muy importante.
y también me quedé así, wow. Bueno, Píndaro de Tebas hace alusión a la idea de la transmigración de este modo, y aquellos que por 3 veces han vivido a ambos lados y el valor han tenido de conservar sin mancha de injusticia sus almas. Eso lo menciona, ¿no? Píndaro. Platón, en cambio, sostiene que algunas almas pueden mejorar después de la muerte y se encarnan de nuevo. Entonces, a partir de ahí, estos dos grandes filósofos, ¿no? Aportan mucho también para el tema de la transmigración. Otro de los grandes filósofos, Plutarco de Queronea, él menciona en cambio un relato basado a través de la experiencia en el umbral de la muerte de un tal Arideo de Solos, que al caerse de una gran altura se golpeó el cuello y aparentemente murió, recuperando la vida después de 3 días. Ven, ahí está el caso que les comentaba de mi amigo, ¿no? Específicamente él no cuenta cuántos días estuvo su cuerpo así, ¿no? Y prácticamente, pues, comparándole con el tal Arideo de Solos, recupera su vida a los 3 días, es decir, despierta. Tenemos algo muy importante dentro de la transmigración, que es la narración de Plutarco. Contiene 7 momentos básicos y a su vez refieren al castigo de las almas, ¿sí? En su primer momento aparece en la escena los representantes de la justicia, es decir, Adrastea, hija de Ananqué y de Zeus, y las erinias que adjuntaban las penitencias ajustadas a las diferentes categorías de infracciones. El segundo momento se refiere a las cicatrices y llagas causadas por las pasiones, ¿sí? Entonces, para que vayamos dándonos cuenta, no sé si alguna vez ustedes han visitado aquí en Quito, tenemos en la iglesia de la Compañía, ahí tenemos el cuadro del infierno, donde nos muestra todos estos momentos, estas palabras que nosotros prácticamente lo aplicamos, ¿no? Como es la lujuria, como es el vanaglorismo, pues, y entre otras que vamos a seguir viendo, ¿no? En el tercer momento hallamos una clase de muertos especial, que son aquellos que fueron iniciados en los ministerios de Dionisio en vida. En la vida futura ocupan su tiempo en la búsqueda de placeres y diversiones, como ya les mencionaba, ¿no es cierto? En el segundo teníamos las pasiones, ahora vemos los placeres y las diversiones. En un cuarto momento, en cambio, se muestra que Plutarco fue también severo con Orfeo. Sí, al igual que viajó al mundo de la ultratumba para rescatar a su esposa Eurídice, perdón, por no recordó bien lo que vio y dio una información incorrecta a los hombres. Prácticamente Plutarco llegó a realizar esto también, ¿no? Dentro de la transmigración. En un quinto momento, prácticamente tiene como objetivo destacar que ningún ser ha visitado una región que esté encima de la luna. ¿Sí? Prácticamente, ¿por qué lo mencionan de esta manera? Porque a duras penas si salimos del planeta Tierra, pero son muy pocos quienes están dentro de alguna aeronave espacial hacia el mundo fuera de la Tierra, hacia la Vía Láctea, ¿no? En un sexto episodio se describen los castigos que reciben los familiares, amigos y compañeros por parte de sus verdugos, ¿sí? En un séptimo y último momento, conduce a Tespecio al lugar en que las almas adoptan el tipo de cuerpos adecuados para regresar a la tierra, ¿ya? Entonces, prácticamente
el filósofo Plutarco nos quiere dar a conocer el tema de los 7 episodios básicos que sufre la transmigración hacia las almas, ¿no? Y el momento que va a regresar hacia el cuerpo, ¿sí? Prácticamente antes del final del paganismo romano, Salistio compuso un tratado titular acerca de los dioses, en el que defendía la transmigración de las almas. Sí, y él manifiesta si la transmigración tiene lugar en un ser racional, el alma se convierte en el alma de ese cuerpo. Si tiene lugar en una criatura irracional, el alma lo acompaña desde afuera. ¿Cómo lo hacen con nosotros nuestros espíritus custodios? Eso es lo que menciona, ¿no? Salistio. Para ello, también tenemos la inmortalidad. Es decir, los griegos creían que la inmortalidad era una cualidad ante todas las divinidades y por eso lo llamaban los inmortales. Por su parte, Platón trataba de demostrar que la inmortalidad es una prerrogativa del alma humana, ¿sí? Porque todo cuerpo al que le viene de afuera el movimiento es inaminado, mientras al que le viene de adentro, desde sí mismo y para sí mismo, es animado. Si esto es así, y si lo que se mueve a sí mismo no es otra cosa que el alma, necesariamente el alma tendría que ser ingénita e inmortal. Es lo que nos menciona, ¿no? Prácticamente en el libro de Fedro. Ahora, el intento de frenar el envejecimiento y conseguir la eternidad, la eterna juventud, es decir, rescatar de las fauces de la muerte a un ser querido o conseguir la inmortalidad, son los temas centrales de las diversas historias, narraciones míticas y épicas de la antigua Grecia. Aquel instante, ¿no? Que en otra de los grandes escritos nos menciona que es la Eneida, ¿sí? Dice que Virgilio adoptó un punto de vista pitágoro en cuanto a la condición de los muertos. Él dice que el alma, al morir, ascendía a través del aire, luego atravesaba las aguas que hay sobre el aire y al fin recorría la atmósfera que está directamente expuesta hacia los rayos del sol. Sí, este viaje implicaba una purificación del alma mediante el aire, el agua y la radiación solar, de modo que estuviera totalmente limpia al acceder al Eliseo. ¿Sí? Entonces prácticamente toda esta filosofía había sido introducida. Esta noción de un ritmo cíclico en la vida del mundo. ¿Sí? Los más perversos regresaban del ciclo para padecer un castigo eterno, otros alcanzaban el eterno júbilo, pero la gran mayoría de los hombres atravesaban un proceso de vida, muerte, purificación, resurrección, en tanto que el mundo material era renovado cada 1000 años. Entonces prácticamente viene a ser la inmortalidad un proceso, ¿no? Como podemos ver en la fotografía, empieza a ascender su alma, ¿sí? Una vez que parte desde la tierra, es decir, deja su cuerpo y va a atravesar por el aire, por el agua, realizando este proceso que nos manifestaba Virgilio, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo que les hablé el día de hoy acerca de la inmortalidad. Mi compañera Mónica sigue a continuación. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca de muerte e inframundo en la antigua Roma, mortalidad y eterna memoria. Entonces, aquí nos vamos a ver que la concepción para los romanos era muy diferente a los griegos. Los romanos consideraban que se debía realizar una serie de actos funerarios para que el fallecido a su muerte no se convierta en fantasma
también se consideraba la muerte como como algo social. Entonces, dependiendo de las características de la celebración, se iba a determinar el estatus social. Vamos a ver que aquí para los romanos, los mitos, la mitología que ellos contaban se basaba en lo que era la inmortalidad y la búsqueda de la belleza. Entonces, ¿cómo sabemos de esto? Debido a la cantidad de documentos históricos y a las escrituras de los epifacios que se encontraron. Entonces, pues darle clic. Tenemos el primer mito en donde se explicaba cómo se pasaba el mundo subterráneo. Este mundo subterráneo era vigilado por Plutón y Perséfone. Y las personas que morían eran llevadas por Mercurio, que era una deidad psicopompa. Entonces, Mercurio era el encargado de llevar a las personas hacia la balsa conducida por Caronte, la cual tenía que bajar, a atravesar en la laguna Estigia hasta llegar a las puertas del inframundo donde se encontraba Cancerbero. Una vez que llegaban ahí, se procedía a realizar un juicio. Dependiendo de ese juicio, se veía si es que pasaba al primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo nivel del infierno. Entonces tenemos que el primer nivel era reservado para los infantes, nonatos que no eran juzgados. El segundo era para los inocentes condenados injustamente. El tercero para los suicidas. El cuarto para los llamados campo de lágrimas, que era para los amantes infieles. El quinto de los héroes crueles. El sexto de los tártaros, que era llamado el de los tártaros, que era un castigo a los perversos. Y el último, el séptimo, en los campos elíseos, que era para las almas bondadosas en eterna felicidad. Entonces, pásale a la siguiente, por favor. Tenemos que las personas que empezaron a hablar de primera mano sobre el alma fueron los pitagóricos, pero posteriormente la persona que habla ya como alma y dándole una definición fue Platón, el que decía que el alma es algo que sobrevive. Le llamaba ánima, que era inanimado, por tanto era de permanecía para toda la vida. También hablamos del concepto que Ovidio nos dejó, el de transmigrar. Entonces, él decía que las almas al morir se convertían en una especie de niebla y viajaban por encima del agua a través de la atmósfera y realizaban una especie de purificación por medio de los 4 elementos. Entonces, si nosotros realizábamos esa purificación, podíamos pasar a los campos elíseos y vivir en eterna felicidad. O a su vez podíamos ir al leteo, que era el olvido. Esto nos decía que también podíamos reencarnar. Otra persona que habló del alma fue Cicerón, pero él dijo que el alma era inmortal. Los epicuros, en cambio, negaban la inmortalidad o decían que el alma se pierde para siempre y por tanto nosotros teníamos que vivir el presente y no esperar una segunda vida. En general, los romanos no tuvieron un consenso en lo que el alma se convertía, pero sí llegaron a una idea general que era hablar del alma como un espíritu y le llamaron Jinn, que este nos decía que permanecía activos durante toda la vida y estos tenían valores morales que cuando la persona moría traspasaban la muerte. Entonces, en base a esto no se concebía muy bien cómo se lograba el paso a la siguiente vida. Por tanto, se utilizaban otras denominaciones como manes, lares, penales, larvae y lemures. Entonces, hubo una serie de definiciones para tratar de explicar la muerte. A continuación, mi compañero. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, con el tema entidades del más allá, vamos a hablar sobre el primer cuadro de la izquierda, los manes.
En la antigua Roma, los manes eran en general los espíritus de los muertos, lo que actualmente llamamos alma. A aquellos difuntos bondadosos que velaban por sus descendientes se les denominaba lares familiares, mientras que los inquietos, perturbadores o sencillamente nocivos y que además asustaban con apariciones nocturnas se llamaban larvae. El hombre común de esa época no sabía si representaban el alma del difunto o se trataba de deidades de ultratumba. En las inscripciones funerarias se mencionan estas divinidades, sin precisar ni carácter, ni funciones, ni atributos particulares. Para algunos autores, como Apuleyo, el espíritu humano, después de haber salido del cuerpo, se transformaba en una suerte de demonio, que los antiguos llamaban lemures. En el cuadro de la derecha, la ritualidad de la muerte. En los funerales de la antigua Roma era indispensable la realización de los debidos honores al fallecido. Si se daba algún olvido o una irregularidad, el difunto se convertía en un fantasma que no descansaría hasta que sus allegados o parientes le hicieran la debida justicia. Una cantidad de rituales se orientaban más hacia el objetivo de apaciguar los componentes malignos de los difuntos, que hacía súplica como deidades activas. En todos los casos, se inmolaban víctimas, se realizaban juegos, combates de gladiadores como homenaje. Se ofrendaban alimentos en la tumba en determinados días concretos y se conformaban un ajuar de diversos objetos. La familia acompañaba al moribundo a su cama y le daba un último beso para tener así el alma que se escapaba por su boca. Después de producirse el deceso, se le cerraban los ojos y se le llamaba 3 veces por su nombre para así corroborar que realmente había fallecido. Luego el cuerpo era lavado, perfumado con ungüentos y finalmente vestido. Delante y detrás de la comitiva fúnebre se desplazaba un cortejo compuesto de esclavos tocando instrumentos musicales como flautas, trompetas o trompas y los portadores de antorchas. Detrás del difunto iba el resto del cortejo fúnebre, formado por la familia y los amigos, además de una comitiva de personal pagado como plañideras o lloronas, mimos y bailarines. En el caso de la incineración, la ceremonia se celebraba encima de una pira, en forma de altar, sobre la que se depositaba el ataúd con el cadáver. Se le abrían los ojos para que pudiera observar cómo su alma se dirigía hacia el cielo. Se sacrificaban e incineraban animales y se arrojaban sobre la pira ofrendas de alimentos y perfumes. Se le nombraba una última vez y se encendía la pira con antorchas. El rito concluía vertiendo agua y vino sobre la pira. En las siguientes imágenes, los lugares para la eternidad. Los sepulcros no eran espacios sombríos, lúgubres, pues se entendía que la muerte convivía con la vida. Los difuntos no debían ser olvidados y por ello sus lugares de reposo final se vinculaban con el entorno circundante. Los epitafios no se vislumbran deseos de inframundos, sino que abundan expresiones que se asocian con los vivos y con la vida mundana. Se escribían para que el traducente los leyera y así hubiera una constancia de su pasado por la vida que ya dejó. En conclusión, al margen de una relativamente confusa profusión de entidades fantasmales como habitantes habituales del más allá, hubo siempre una necesidad de homenajear al difunto con rituales apropiados y en habitaciones adecuadas. La diferenciación existente en las ceremonias fúnebres y en los propios lugares de descanso de unos y otros se asoció con la condición social o el estatus del fallecido. A pesar de la falta de igualdad tras el deceso, persistió siempre, no obstante,
la creencia en la inmortalidad y en la imperiosa necesidad de la pervivencia a través de la memoria eterna. Muchas gracias, compañeros. Bueno, esta ha sido nuestra exposición. El compañero Sergio tuvo una intervención un poco larga porque su tema significaba muchísimo contenido. Es por ello que la exposición se ha alargado. Esperamos que haya sido de su agrado, profe, y que tengan una excelente noche.